Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, una vez más, para traer la palabra del Señor Jesucristo y compartir esa palabra con los amigos, hermanos y hermanas que siempre que esta señal entra al aire, siempre están conectados y muchos se conectan más tarde. Le doy gracias a Dios por eso. Y en este día, el tema que el Señor me ha dado para hoy dice: no todos nacemos con la promesa de vida eterna. No todos nacemos con la promesa de vida eterna. Gracias, Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios, porque en este día, Señor, tú has permitido que nuevamente pueda traer tu palabra, Señor, y pueda traer esa palabra, Señor, que va a ser refrigerio para cada uno de aquellos que esté mirando y que esté escuchando tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, y te pido, Señor, que por medio de esta palabra toque los corazones de muchos que están confundidos y de muchos que no entienden por qué estamos en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Señor, pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, y quite cualquier cosa, Señor, que estorbe en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, hablando por esta palabra y tocando los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Les quiero dar gracias a todos mis amigos, hermanos, que siempre se conectan a ver la palabra. Y Dios para este día me ha dado una palabra preciosa y una palabra poderosa en su nombre para traer y que muchos amigos escuchen y estén pendientes de esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido, Dios, nuevamente que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra nuevamente digo, la palabra que el Señor me ha dado para este día, y dice claramente el tema: no todos nacemos con la promesa de vida eterna. Escuchemos esta palabra, porque sé que esta palabra va a ser de tremenda bendición a cada uno de todos esos amigos que escuche y esté pendiente, Señor, de esta palabra. No todos nacemos con la promesa de vida eterna. La Biblia nos habla de dos condiciones de vida eterna. Uno es de muerte, alejado de la presencia de Dios, y otro de vida eterna con el Señor Jesucristo. Uno es de muerte, alejado de la presencia de Dios, y otro de vida eterna con el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de dos condiciones de eternidad. Uno es de vida y otro de tormento y de sufrimiento eterno. Lo voy a leer nuevamente. Uno es de vida y el otro de tormento y sufrimiento eterno. De sufrimiento eterno. La palabra es clara cuando la palabra se habla
Cuando la palabra se habla, trae entendimiento a muchos, y a otros que han escuchado le va a refrescar su mente nuevamente. Y dice, y otro de tormento y sufrimiento eterno. Nunca debemos de equivocarnos. Tormento eterno o vida eterna. No porque Dios lo haya preparado o lo haya designado de esta manera, sino porque el hombre, en concepto de su vida de pecado, ha preferido vivir contrario a lo que Dios ya preparó. Ha preferido vivir contrario a lo que Dios ya preparó. Y la recompensa de ese pecado es muerte. Y la Biblia lo dice bien claro y sigue siendo muerte. Y una muerte eterna, alejado de la presencia del Señor Jesucristo. Romanos 6:23 nos dice bien claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte que el ser humano experimenta cuando muere sin reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es tormento y una muerte eterna, separado de la presencia de Dios. Es tormento y una muerte eterna, separado de la presencia de Dios. Es una separación por la eternidad de la presencia de Dios. Una separación por la eternidad de la presencia de Dios. Por eso hoy Dios, por su palabra, nos dice bien claro que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Mientras tengamos vida, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mientras tengamos aliento de vida, tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Es una separación por la eternidad de la presencia de Dios. Hoy en día algunos en muchos lugares dicen que el infierno no existe, que el infierno es una fábula. Muchos dicen que es un mito, otros dicen que es una leyenda. Muchos dicen que el infierno no existe, pero la Biblia nos habla bien claro que el infierno existe, que el lago de fuego existe, y ese es el lugar donde va a parar aquel hombre o aquella mujer. Mi alma alaba al Dios del cielo, que muera sin Jesucristo. Algunos dicen que el infierno no existe, que el infierno es una fábula. Muchos dicen que es un mito y otros dicen que es una leyenda. Hoy en día
el evangelio que se predica y que existe en estos tiempos y muchas partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, enseña que el infierno no existe, que el infierno no es real, que el infierno es una fábula, que el infierno es un invento del hombre, pero de acuerdo a la palabra de Dios, el infierno es real. El infierno es real y la palabra no se equivoca cuando habla. Por eso dice que el evangelio que se predica y que existe en estos tiempos en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, enseña que el infierno no existe, que es una fábula y que nunca existió. Incluso enseña que el diablo no existe, cuando la palabra del Señor es clara y menciona y lo aclara que Satanás existe y que Satanás es real. Si no, la palabra no lo mencionara. Pero en muchos lugares, lamentablemente, que quieren tener los templos, o mejor digo, que quieren tener los lugares llenos, porque mientras más lleno, más dinero entra a las arcas de estos corruptos, de estos que engañan al pueblo, haciéndoles creer que todo es mentira y que todo lo que se habla acerca del infierno de Satanás, todo es mentira. Cuando la Biblia nos habla bien claro, cuando la Biblia nos habla bien claro acerca de todas estas cosas. Y dice que es una fábula y que nunca existió. Incluso enseña que el diablo no existe, dice. Pero la Biblia es clara cuando habla. Cuando habla de dos destinos. Cuando habla de dos destinos. Y escuche esto bien claro, amigo, amiga, que estás conectándote por primera vez. Amigo, amiga, que estás escuchando esto por primera vez. Hermano o hermana, que estás escuchando esto por primera vez, porque donde te congregas no te hablan la verdad. Donde te congregas solamente te pasan paño tibio y estás poniendo en riesgo tu salvación. Pero mientras yo siga leyendo esta palabra, mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta y vamos a poder ver la diferencia que hay y lo que Dios nos quiere hablar. Pero la Biblia es clara cuando habla de dos destinos. Escuche esto, dos destinos. Nos habla de un destino, escuche ahora, de tormento y de opresión que será eterno. Usted ha escuchado lo que yo estoy hablando ahora en este momento. Dos destinos: el cielo o el lago de fuego con Satanás por la eternidad. Y mientras yo siga leyendo y mientras yo siga hablando esta palabra, muchos que están escuchando se van a dar cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Por eso la Biblia dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Mientras tengamos vida, mientras podamos respirar, tenemos que buscar al Señor. Pero la Biblia es clara
y enseña pero la Biblia es clara y enseña cuando nos habla de dos destinos. Cuando nos habla, de dos destinos. Uno de tormento y de opresión que será eterno. Un lugar que jamás, que nunca saldrá de ese lugar. Un destino de tormento y de opresión que será eterno. Nunca el que muere sin Cristo, escuche esto, nunca el que muera sin Cristo y sin salvación saldrá de allí. Por eso la palabra es clara cuando dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Amigo, amiga, hermano, hermana, tú que estás escuchando esta palabra y tú conoces personas que están sin Cristo, incluso tú conoces personas que son cristianos, pero están poniendo en juego su salvación, están poniendo en riesgo su salvación. Todo aquel que muera sin Cristo y sin salvación saldrá de allí, de ese lugar. Escuche esto: jamás saldrá de allí, de ese lugar. Nuestro destino de eternidad no lo vamos a establecer después que muramos. Nuestro destino de eternidad, donde pasaremos la eternidad, lo establecemos ahora que estamos con vida. Lo que estaba hablando ahorita. Por eso dice la Biblia: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Nuestro destino de eternidad no lo vamos a establecer después que nos muramos. Nuestro destino de eternidad, donde pasaremos la eternidad, lo establecemos ahora que estamos con vida. No habrá intercesiones. Escuche esto: no habrá oraciones que saquen de allí a todo aquel que haya rechazado al Señor Jesucristo mientras estuvo vivo. No habrá intercesiones, no habrá oraciones que saquen de allí a todo aquel, mi alma alaba a Dios, que haya rechazado al Señor Jesucristo mientras estuvo vivo. Porque después que ese hombre, escuche esto, o esa mujer muera sin salvación y sin Cristo, ya no existe nada que le pueda dar salvación y vida eterna. Porque después que ese hombre o esa mujer, mientras estuvieron vivos, rechazaron la misericordia, rechazaron al Señor Jesucristo, mientras estuvieron vivos, después que esa persona, ese hombre o esa mujer muere, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Ya no existe nada que le pueda dar salvación y vida eterna. En ninguna parte de la Biblia la palabra, y escuche esto, purgatorio existe. Para esas personas de otras denominaciones, para esas personas incluso de la religión católica, que hablan que el purgatorio existe, escuche esta palabra si usted la está escuchando, si usted está mirando, porque yo sé que hay muchos católicos que escuchan y que ven. Muchos católicos que siguen
la palabra que se habla en Jesucristo vive tiempos finales. En ninguna parte de la Biblia la palabra purgatorio existe. El purgatorio no existe en la Biblia. Muchos dicen que es el estado, escuche esto, intermedio de los muertos. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona muere, va a ese lugar y de acuerdo a al dinero que se pague y otras cosas que se hagan, esa persona va a salir de ahí y va a ser llevado al cielo. El purgatorio no existe en la Biblia. Muchos dicen que es el estado intermedio de los muertos, en que pasan de un estado en un limbo donde, de acuerdo, escuche esto, a los clamores, a lo que la gente paga en la tierra. Escuche esto que estoy hablando, amigo, amiga, tú que perteneces a otra religión y crees y te han enseñado todas estas mentiras y que te han hablado y que de un purgatorio, cuando la Biblia dice que eso no existe. Escucha lo que estoy hablando ahora yo, por medio de esta palabra. En que pasan de un estado en un limbo donde, de acuerdo a los clamores, a lo que la gente pague en la tierra, lo pueden sacar de ese lugar del limbo, que es a donde va a ser enviado por la eternidad. Y de acuerdo a los clamores que la gente paga en la tierra, lo puedes sacar de ese lugar cuando todo eso es falso y todo es mentira. Pero la palabra de Dios nos va a seguir hablando a todos. La palabra de Dios va a seguir hablando y va a seguir trayendo entendimiento. Mi alma alaba al Señor Jesucristo, a cada uno de los que escucha y a todos nosotros. Y dice bien claro, y de acuerdo a los clamores que la gente paga en la tierra, lo puede sacar de ese lugar, de ese estado intermedio, lo que estaba hablando ahorita, de ese estado intermedio, y entonces será llevado al cielo, cuando todo eso es falso, es mentira y son inventos de la Iglesia Católica. O será llevado al infierno, de acuerdo a lo que la gente, los clamores, lo que la gente haga, lo que la gente pague después que esa persona ya ha muerto y ha muerto sin Cristo. Esa persona, y que lo van a llevar y que a un limbo que no existe de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a los clamores y lo que la gente está pagando, lo van a sacar de ahí, lo van a llevar al cielo o lo van a llevar al infierno. Pero si seguimos leyendo, y yo les pido a cada uno de los amigos que siga lo que se está hablando aquí, que lo siga escuchando, para que Dios te siga hablando como Dios me habla a mí por medio de esta palabra. Por eso la Biblia nos dice bien claro que el hombre tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El hombre tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras el hombre respira, mientras el hombre camina, mientras el hombre tiene vida, tiene que buscar a Dios mientras
pueda ser hallado. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia bien claro que el hombre tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6 nos dice bien claro: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La Biblia nos habla bien claro y establece dos caminos: camino de eternidad con Dios o camino al infierno. La Biblia establece dos caminos: camino de eternidad con Dios o camino al infierno. Pero ¿cómo el hombre o la mujer, cómo el ser humano puede hacer que uno de esos dos caminos sea al cielo en vez de al infierno? Mientras tiene vida, mientras respira, la Biblia dice: mientras tiene vida, mientras respira, tiene que buscar a Dios. Buscadle mientras el Señor pueda ser hallado. Por eso la Biblia dice dos caminos. Dos caminos: camino de eternidad con Dios o camino al infierno. El infierno no es una fábula. El infierno no es un cuento. La Biblia habla bien claro del infierno. Habla bien claro del infierno. Habla bien claro del lago de fuego y azufre. La Biblia los menciona. Por eso la palabra de Dios es clara. Pero lamentablemente hoy en día se está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio, mi alma alaba a Dios, un evangelio que no es el evangelio que predicaba el Señor Jesucristo. No es lo que hablaba Pablo, no es lo que hablaban muchos que la Biblia menciona. Por eso establece dos caminos: camino de eternidad con Dios o camino al infierno. El infierno, no es una fábula. El infierno no es un cuento. Jesús habló acerca del infierno. Y es verdad que tenemos que decir que el infierno fue preparado, escuche esto, para Satanás. Pero por el hombre vivir lejos de Dios y preferir ser esclavo de Satanás, amar el pecado y no amar las verdades de Dios, el hombre, en vez de rendirse a Dios y aceptar los desafíos y rendirse al Señor Jesucristo, prefiere vivir una vida loca y desordenada, amando las cosas que Dios desaprueba. Escuche esto: practicando toda clase de idolatría, adivinación, ocultismo y todo lo que tenga que ver con el mundo y el pecado y las cosas que Dios desaprueba. La Biblia dice que por cuanto el hombre, el ser humano, prefiere vivir esclavo de Satanás
Pues si es esclavo de Satanás, el mismo fin que el diablo, Satanás, tiene ese hombre o esa mujer. Usted está escuchando lo que se está hablando aquí. El mismo destino que tiene Satanás, tiene ese hombre o esa mujer que rechazan al Señor Jesucristo y mueren en pecado y mueren sin salvación. Y mueren sin salvación. Por eso dice la Biblia que el hombre y la mujer que han rechazado a Cristo van a parar al mismo lugar donde va a parar Satanás. Por eso el mismo fin que el diablo, que Satanás tiene ese hombre o esa mujer. En el lugar que va a parar Satanás, va a parar ese hombre o esa mujer. Por cuanto todo lo que es esclavo, escuche, todo lo que es esclavo le pertenece a él, a Satanás. El hombre, mientras está lejos de Dios, de la gracia extraordinaria de Jesucristo, la Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Por eso la Biblia dice que el hombre que practica el pecado es esclavo de Satanás. La Biblia lo dice. El hombre que practica el pecado es esclavo de Satanás. Esto es evidente y esto es una palabra que confronta a todo aquel que está lejos de Dios. Escuche, amigo, amiga, tú que estás lejos de Dios, tú que no quieres saber de Dios, pero estuviste buscando y caíste en esta página en Facebook y estás escuchando una palabra que te está haciendo reaccionar, una palabra que te está haciendo ver que el estar lejos de Dios, la paga es muerte, y es una muerte eterna. Es una muerte eterna. Por eso, mientras el hombre está lejos de Dios, de la gracia extraordinaria de Jesucristo, de la gracia extraordinaria de Jesucristo, la Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Por eso la Biblia dice que el hombre que practica el pecado es esclavo de Satanás. Y esto es evidente. Y esto es una palabra que confronta a todo aquel que está lejos de Dios. Por eso, si mientras yo estoy leyendo esta palabra, tú que no tienes a Cristo, la palabra te está confrontando, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que estás escuchando, tú que estás escuchando, yo no te puedo entretener con un mensaje de prosperidad como se predican en muchos lugares para mantener los lugares llenos, porque no les importan las ovejas. Lo que les importa es el dinero que recauden domingo tras domingo. Dinero que no tienen que dar cuenta por ese dinero, porque la mayoría del dinero es en efectivo. Yo no puedo entretenerte, amigo, amiga, con un mensaje de prosperidad o un mensaje que te entretenga o un mensaje de historia o un mensaje de leyenda. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, tú que estás escuchando, pero sí te tengo que decir
que te tienes que preparar. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Siento el poder del Señor, aleluya. Pero sí te tengo que decir que tienes que prepararte, que te tienes que preparar para la eternidad. Te tienes que preparar para uno de dos lugares. Por eso dice la Biblia, cuando empecé a hablar la palabra, y dice bien claro, no todos nacemos con la promesa de vida eterna. Pero sí te tengo que hablar la palabra como es. La palabra como es. Y te tienes que preparar para la eternidad. Mientras estás vivo, mientras estás caminando, mientras estás respirando, te tienes que preparar para la eternidad. Sea en el cielo, escuche esto, o en el infierno. El futuro de tus días, escucha, amigo, amiga. El futuro de tus días en la tierra. Te tienes que preparar. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? El futuro de tus días, no en la tierra, perdón. Te tienes que preparar para una eternidad en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. No el futuro de tus días en esta tierra. Es donde vas a pasar la eternidad después que salgas de esta tierra. Después que tu alma salga de esta tierra. Pero sí, de eternidad con Dios. Te tienes que preparar para una eternidad con Dios. O para una eternidad en el lago de fuego y azufre. Por la eternidad. Pero sí de una eternidad con Dios. O una eternidad en un lugar que la Biblia le llama el lago de fuego y azufre, que es donde Satanás será arrojado. Pero lamentablemente, todo aquel que rechace al Señor Jesucristo también será arrojado en ese lugar. Y lamentablemente todo aquel que rechace al Señor Jesucristo será arrojado a ese lugar donde Satanás va a ser arrojado, al lago de fuego y de azufre por la eternidad, atormentado por la eternidad. Por eso dice la Biblia, buscad al Señor ahora, mientras puede ser hallado. Ahora, mientras puede ser hallado. Juan 15:23 dice, y bien claro, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Cuando somos notificados por los medios noticiosos que nos preparemos porque seremos azotados por un huracán o algún otro fenómeno, el hombre, la mujer, nosotros nos preparamos antes de que suceda. Compramos alimento, compramos agua, compramos todo lo necesario para prepararnos antes de que seamos azotados por ese fenómeno, por ese huracán, por ese temblor de tierra. El ser humano se prepara. Nos preparamos antes de que seamos azotados, antes de que pasen las cosas, antes de que suceda. Pero no nos preparamos antes, escuche esto, para ese día donde el hombre pasará la eternidad. Pero no nos preparamos para ese día donde el hombre pasará la eternidad.
porque rechaza a Cristo, rechaza al Señor Jesús. Pero no nos preparamos para ese día donde el hombre pasará la eternidad, sea en el cielo o en el lago de fuego, por toda la eternidad. Estamos seguros y sabemos en quién hemos confiado. Y aunque el mundo tiemble, la tierra tiemble, y aunque el mundo tiemble y la tierra tiemble, las montañas se salgan de su lugar. Escuche esto: aunque los mares se salgan de su curso, aunque las islas sean consumidas, hay un Dios, aleluya, que jamás fallará en cumplir el poder de esta palabra. Es una palabra que nos da testimonio a nuestro espíritu que estamos seguros en Dios, porque nuestro compromiso, nuestra esperanza no es lo humano, no es la tierra, es el cielo. No es lo humano, no es la tierra, pero es el cielo. Por eso estamos seguros y sabemos en quién hemos confiado. Y es en el Señor. Y es en el Señor. Filipenses 1:21 dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, lo vivo en Cristo, y si muero, muero en Cristo, porque gano la eternidad con Dios. Escuche esto, amigo, amiga, tú que andas lejos de Dios. La palabra es clara: si vivo o muero, de Cristo soy. De Cristo soy. Entonces, hermanos amados, hay una gran parte de la iglesia que ha perdido el sentido de orientación. Se han convertido en practicantes religiosos evangélicos. Solo piensan en el placer de la tierra. Piensan en la economía de la tierra, la prosperidad de la tierra. Es más, ahora hay una teoría que dice que no hay arrebatamiento. Eso se está hablando en muchos lugares, que no hay arrebatamiento, cuando la Biblia es clara. Mi alma alaba a Dios. Que no hay arrebatamiento. Pero la Biblia es bien clara. Dice que no hay arrebatamiento de la iglesia. Que no hay arrebatamiento de la iglesia. Una de las cosas que nos mantiene en pie, escuche esto, es la esperanza. Mi alma alaba a Dios. Que un día le veremos cara a cara al Señor Jesucristo. Esperanza que un día seremos trasladados de una tierra de pecado, de injusticia, de imperfección, a un cielo de gloria, de justicia y de poder y de autoridad. A un cielo de autoridad, de gloria, de justicia y de autoridad.
para contemplar la hermosura de su santidad. Qué lindo, aleluya. Para contemplar la hermosura de su santidad. Si perdemos ese sentido de esperanza, perdemos el sentido de fe. Hebreos 11:1 dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy en día, y esto lo escuchamos en muchos lugares, hoy en día hablan de fe, pero ¿qué fe es la que están hablando? Mientras yo siga leyendo aquí, Dios nos va a seguir hablando. La gente hoy en día habla de fe, pero ha perdido el sentido, escuche esto, de la eternidad. Hablan de fe, pero han perdido el sentido de la eternidad. Por eso la Biblia dice que busquemos al Señor ahora, mientras Él puede ser hallado. Mientras Él puede ser hallado. La gente habla de fe, pero ha perdido el sentido de eternidad. La gente se predica muchos mensajes de fe. Se habla mucho de fe. Se enseña mensajes de fe. Se habla mucho de fe. Pero, ¿qué clase de fe es la que predican? ¿Qué clase de fe es la que predican los hombres? Y escuche esto. Predican de fe para tener un mejor carro. Predican de fe para tener una mejor casa. Mi alma alaba a Dios. Predican de fe para tener un mejor trabajo. Y Dios no está en contra de eso. Dios no va a castigar por eso. Dios no nos va a castigar por eso. Pero eso no es la fe. Eso, escuche, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando y estás mirando. Pero eso no es la fe. Tener un carro, tener una casa, tener un buen trabajo, tener dinero a montones, eso no es fe. Son cosas necesarias. Y Dios no está en contra de eso. Y no está en contra de que sus hijos tengan esas cosas. Pero eso no es la fe que la Biblia enseña. No es la fe que Pablo predicó. No es la fe que Cristo predicó. No es la fe que los apóstoles predicaron. No es la fe que los discípulos enseñaron. No es la fe que la iglesia primitiva predicaba a través de mucho tiempo en el mundo, en ese tiempo conocido. La fe es un nivel mucho más elevado. Escuche esto, que tener un buen carro, una buena casa. La fe es saber que aunque este mundo, mi alma alaba la gloria de Dios. La fe es saber que aunque este mundo se deshaga, nosotros somos parte de este mundo. Perdón, nosotros no somos parte de este mundo. La fe es entender que aunque la economía tiemble y los bancos entren en crisis, escuche esto, la inflación sea terrible, sabemos claramente que nuestra economía no está basada en el banco ni en la economía de este mundo. Dios nos promete por su palabra
algo mejor y es vida eterna. Y vida eterna por la eternidad. Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Dios de la provisión, el Dios que nos provee todo, Él es el Dios de la provisión. Lo ha sido, lo es y lo será. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy por la palabra que tú pusiste en mis labios en este día. Gracias te doy, Señor, porque sé que con esta palabra tú has llegado a muchos corazones. Gracias te doy, Señor, porque sé que esta palabra va a seguir tocando corazones. Gracias te doy, Señor, y te pido, Dios, que solamente tu Hijo Jesucristo sea glorificado por medio de esta palabra, y tu Hijo Jesucristo sea glorificado, Señor, por lo que se ha hablado hoy aquí. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias a todos los amigos. Estoy viendo que hay muchos amigos conectados, viendo y escuchando la palabra que se ha predicado en Jesucristo Vive Tiempos Finales. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Este hombre que está aquí solamente es barro, es un instrumento en la mano del Señor. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos hablen lo que quieran hablar, aunque muchos me aparten, yo sigo predicando y sigo hablando la verdad de Dios. Sigo hablando su palabra. Y le doy gracias al Señor, le doy gloria al Señor por la misericordia que ha tenido conmigo y por haberme regalado ese regalo tan precioso que es hablar su palabra. Gracias les doy al Señor, y le doy gracias al Señor por tantos amigos que se han conectado, los amigos que se van a conectar mañana, pasado mañana. Les pido de favor, no es para por este hombre, es para que la palabra del Señor Jesucristo siga para otros muchos lugares. Si tú tienes amistades y tú quieres pasar esta palabra a otros lugares, pásala para que sea de bendición a muchos. Porque hoy en día estamos escuchando tantas cosas, pero no estamos escuchando la verdad. No estamos escuchando que hay que prepararse para dónde se va a pasar la eternidad. Los mensajes son mensajes aguados, mensajes que tienen al hombre dormido, mensajes que no llevan al hombre a ningún lado, mensajes que lo mantienen de una manera que esa persona, ese hombre, esa mujer no sabe para dónde va. Pero por medio de esta palabra que se ha hablado en este día, por medio del hermano José Vargas, servidor del Señor Jesucristo, esta palabra le va a hablar a muchos que han estado escuchando, a muchos que van a escuchar. Y le doy gracias a Dios por eso. Dale like a esta palabra que se ha hablado hoy. Pásala a otros lugares para que sean de edificación a muchos y muchos puedan venir al conocimiento, porque esta palabra no se escucha en muchos lugares. Lo que se escucha es dónde y cómo y cuánto más Dios te va a bendecir. Que Dios bendice, pero solamente se habla de prosperidad. Y le damos gracias al Señor por lo que se ha hablado en este día. Ahora quiero hacer un llamado, siempre lo hago, un llamado a los amigos que no tienen a Cristo, a los amigos que andan lejos del Señor. Si tú no tienes a Cristo y has escuchado esta palabra y esta palabra te ha dado temor y te ha dicho Jesucristo es el camino, pero lo tienes que buscar antes mientras puede ser hallado, para que el Señor, por medio de la salvación, te dé vida eterna.
y te lleva a ese lugar que se llama el cielo. Si quieres recibir a Cristo, repite después de mí. Bien fácil. No tienes que pasar mucho trabajo. Simplemente creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Repite después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú, Señor, eres el único que me puede dar salvación y vida eterna. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y que solamente por medio de ti puedo obtener la salvación y la vida eterna. Señor Jesús, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Santo Espíritu. Si tú has hecho esto, bienvenido a la familia del Señor. Bienvenido a la familia del Señor. Aquellos amigos que se han apartado, muchos amigos que están lejos del Señor, se apartaron y están en el mundo. Si estás mirando, reconcíliate con el Señor, dile que te perdone. Dile: perdóname, Señor Jesús, me arrepiento de haberme apartado de ti. Reconozco que estoy lejos de ti y estoy perdido. Perdóname y lléname con tu Espíritu para jamás separarme y alejarme de ti. En el nombre de Jesús quiero orar por los enfermos. Nuevamente digo, yo no sano a nadie. El que sana es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu y la fe que tú tengas en tu corazón. Voy a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que a cada uno de aquellas personas que está mirando, Señor, que está pasando por enfermedad, Señor, la Biblia dice que por tu llaga fuimos curados. La palabra dice: y envió la palabra, mi alma alaba a Dios, y lo sanó. Padre, en tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor, yo envío la palabra. Envío la palabra que es vida y vida eterna. Le envío, Señor, y como dice la palabra, que no retornará vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Señor, en tu nombre envío la palabra de sanidad. Señor, toca los cuerpos. Señor, sana los cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana los cuerpos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios nuevamente por esta palabra. Le doy gracias a Dios por cada uno de los amigos que están conectados. Estoy viendo unos amigos, voy a mencionar su nombre. Estoy viendo al amigo hermano Braulio Castillo, a Orlando López, Amelia Vargas, y a cada uno de todos aquellos que están mirando pero que no están dejando mensaje. Los saludo en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Les ha hablado el hermano José Vargas, servidor del Señor Jesucristo. Hasta la próxima, y que el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto. Y esta palabra se va a pasar por YouTube dentro de un rato. Que el Señor les bendiga.